Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de Ingeniería de Métodos con el tema de la semana número 7, Sistema de Incentivos. En sí, ya prácticamente la última sesión dentro de lo que es la Ingeniería de Métodos. Recuerda, mi nombre es Román Humberto Guermán Manzanilla y vamos a dar inicio con lo que es el tema en particular. Bueno, antes de iniciar la parte del sistema de incentivos, tenemos que ver en primera instancia los temas de las condiciones de trabajo para que pueda manejar ese punto en particular, ¿no? Recuerden que las condiciones de trabajo ya las habíamos mencionado porque estos son los factores que me van a determinar exactamente cómo voy a manejar las actividades dentro de lo que es la empresa. Entonces, dentro de estas condiciones, pues es el conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de lo que son los trabajadores. Entonces, ¿por qué? Porque la condición de trabajo me va a decir si voy a hacer una actividad bastante fuerte donde tengo que manejar mis actividades físicas en sí, mi cuerpo como tal, y que puede provocar algún cierto desgaste, ¿no? Y la otra es la parte mental. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en algunas empresas se trabaja bajo cierta presión que no todos soportan en sí. Y ese es uno de los detalles que puede llevar a lo que es una consecuencia, por supuesto, que hace que no den los resultados más adecuados dentro de lo que es precisamente el estudio del trabajo, ¿no? En la parte de las actividades que tienen que realizar en sí. Entonces, factores que construyen el ambiente físico y social del trabajo y los aspectos del contenido del trabajo que actúan sobre la salud del trabajador y que tienen una incidencia sobre las facultades intelectuales y las potencialidades creadoras del sujeto, ¿no? Entonces, ese es el panorama de una condición de trabajo. Por lo tanto, dentro de las condiciones de trabajo también tenemos que conocer el ambiente de trabajo, que es prácticamente van a la par la condición del trabajo y el ambiente, que es el conjunto de factores que actúan sobre el individuo en situación de trabajo, determinando su actividad y provocando una serie de consecuencias tanto para el propio trabajador como para la empresa, ¿no? Entonces, dentro de este panorama, pues el ambiente de trabajo lo hacen las propias personas, la propia dinámica de la propia empresa, pues genera un ambiente, pues que puede ser atractivo o no, dependiendo sobre esta parte. Sí, es la semana número 7, Klinger, exactamente, ¿no? Entonces, dentro de este panorama, pues, dentro del ambiente de trabajo, pues se maneja con lo que es el microambiente y el macroambiente. El microambiente son los factores de riesgo, el macroambiente son los componentes tanto culturales, económicos, sociales y físicos que puede tener. Entonces, siempre va a haber ese ambiente de trabajo donde pues puede repercutir las condiciones en sí. Los factores que determinan las condiciones de trabajo son los factores materiales, organizacionales, económicos y de gestión. Y el tipo de actividad, pues el contenido del trabajo, el interés y desarrollo, la creatividad, la experiencia, el estado de salud y lo que son las expectativas. Entonces, todo esto, pues son los condicionantes pues, de un buen o mal trabajo en sí, ¿no? Y teniendo todo este panorama, pues siempre va a haber un factor de riesgo, eso ténganlo claro y seguro que lo van a tener dentro de cualquier tipo de empresa y las exigencias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando de que es una actividad que comúnmente nosotros tenemos que estar siempre bajo ese tipo de condiciones, ¿no? El ambiente es así y muchas de las veces se exige que se obtengan ciertos resultados y es ahí donde viene esta parte del riesgo y las exigencias, ¿no? Factores de riesgos, pues son aquellos elementos potencialmente nocivos que se generan por los objetos e instrumentos o medios de trabajo. Entonces, pues en todo tipo de empresa hay un riesgo, por supuesto que sí.
Pero bueno, nosotros como ingenieros no tenemos que llegar a ese punto como tal de que genere algún tipo de riesgo a mis trabajadores. Al contrario, tienen que estar mucho más seguros para que estén en las mejores condiciones de ambiente. Esa es la parte importante, ¿no? Entonces, no debemos llegar a ese tipo de factores de riesgo porque puede tener consecuencias graves, ¿no? Y las exigencias son aquellos elementos que se generan del trabajo propiamente dicho y de las formas de organización y división interna del proceso laboral y que pueden o no ser nocivas para los trabajadores. Siempre va a haber un grado de exigencia para dar resultados. Por supuesto que sí, en todo tipo de empresa, pues muchas de las veces estamos manejados a través de ciertos números, ciertas condiciones, pero bueno, aquí lo importante es que ustedes estén preparados para esa parte, ¿no? Para ese tipo de actividades, porque pues comúnmente no se cambia, ¿no? Lo que sí, pues tenemos que ser, como les había mencionado anteriormente, ser más empáticos con el personal y sí tener ese grado de exigencia, pero pues tampoco se trata de una explotación hacia el trabajador, porque recuerden que pues no va a dar resultados con una exigencia de más tampoco. Y es ahí cuando pues, hicimos los estudios de tiempos y movimientos y muchas de las veces el factor de estrés pues puede provocar que pues en el estudio de tiempos no sea lo más adecuado que yo quiera. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, teniendo todo esto, pues los factores de riesgo presentes dentro del medio ambiente de trabajo que mencionamos precisamente la semana anterior, tiene que ver con el ruido y las vibraciones. Por ejemplo, las condiciones térmicas alteradas como la velocidad del aire, la temperatura del aire, la humedad del propio aire, pues también forma parte de los factores de riesgo, que ya ven que íbamos explicando cada uno de estos puntos. La parte también está manejada por varios grupos de los físicos, como radiaciones ionizantes y electromagnéticas, visible como es la iluminación alfa, beta y gamma, luces infrarrojas, ultravioletas, microondas, presiones anormales, ¿no? Todo eso tenemos que estipular. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos con trabajadores y tenemos que ver cuáles son las condiciones del medio ambiente para poder operar adecuadamente. ¿Ok? También están el grupo 2 que son los químicos y biológicos, que están particulados por los sólidos, que son los polvos y humos, muy dañinos, de hecho. Ese es uno de los problemas de los sólidos, principalmente polvos, que comúnmente, pues a pesar de que en la nariz tenemos los vellitos que nos pueden proteger para esas condiciones, el inhalar demasiada cantidad de polvos, pues me va a provocar algún tipo de consecuencia. Y es ahí donde tenemos que ver lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? En el estudio de tiempos, determinar que va a haber ciertas tolerancias sobre esa parte, porque no puede estar un trabajador al 100% en dichas actividades. Los líquidos, que son rocíos, neblinas, aerosoles, también van a tener ciertas consecuencias, ¿no? Y no particulados como son los gases y vapores, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo precisamente cómo son los tipos de riesgos. Otro que mencionamos son los riesgos ergonómicos, que son las características del trabajo que producen fatiga muscular, posiciones incómodas, cargas pesadas, instrumentos y equipos mal diseñados. También en el grupo 4 pues están en función de trabajo, ¿no? La duración de la jornada diaria, que ojo, muchas de las veces, y aquí es donde vienen ciertas situaciones, que en algunos lugares pues no manejan las 8 horas, manejan hasta 12 horas, ¿no? De trabajo. Entonces tenemos que ver si este tipo de duración de jornadas diarias tiene alguna repercusión como tal, si tiene una consecuencia tanto positiva como negativa en sí. Y entonces tenemos que ver el panorama mucho más completo y saber que las condiciones del trabajador son las más adecuadas. La duración de la jornada semanal, las horas extra, que también en algunas ocasiones las horas extras forman parte de esos incentivos al trabajador. Entonces puede ser también de manera positiva.
siempre y cuando se utilicen verdaderamente esas horas extras, ¿no? Los famosos dobletes, guardias, el tipo de turno, la rotación de turno, que en algunas empresas pues tratan de rotar los turnos para que pues no se genere la monotonía que habíamos dicho anteriormente y el trabajo nocturno y lo que son las posibles pausas que puedan realizar en una actividad. El otro punto es en función a la cantidad de intensidad del trabajo, el grado de atención, los tiempos y movimientos como son ritmo de máquinas, rapidez de la tarea, la repetitividad de la tarea, la prima de producción, el pago a destajo y la posibilidad de fijar el ritmo de trabajo, ¿no? Entonces también dentro de este grupo de cuatro, pues entra ese tipo de puntos. Y también, pues en función de la vigilancia del trabajo, que es la supervisión estricta, la supervisión con maltrato, que si llega a pasar, aunque no lo crean, si llega a suceder, no tomen eso, ese ejemplo como tal, ¿no? Y que en algunas ocasiones hasta la forma de expresarse de los gerentes o directivos, pues es bastante mala, un supervisor muchas de las ocasiones, ¿no? Entonces, hay que también, si ustedes son buenos líderes, tendrán la mejor seguridad con su personal, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una supervisión estricta. Simplemente supervisar de que sí se están realizando las cosas adecuadamente y déjenlos trabajar si están funcionando de esa manera, ¿no? Control de calidad, eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en calidad es donde es el detonante principal para que entreguen un producto con las condiciones adecuadas. Y esto se los menciono porque sí he visto varios casos donde uno de los que más afectación se tiene es en el personal que se dedica a calidad. ¿Por qué? Porque se le pasó alguna cosa o muchas de las veces se confía del trabajador y el trabajador si lo está haciendo mal no se da cuenta y pues tiene una consecuencia también, ¿no? Una consecuencia negativa con respecto a ello. Entonces ahí entra control de calidad. La otra, en función del tiempo, en función del tipo de actividad, la dificultad de comunicación, por ejemplo, si están aislados como tal, dificultad de desplazamiento por el espacio que se tiene, esfuerzos físicos intensos, las posiciones incómodas y forzadas que entra también ahí la ergonomía que habíamos dicho, sedentarismo también puede tener ciertas consecuencias, minuciosidad de la tarea y la monotonía forman parte del tipo de actividad que van a realizar. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento sobre todo esto? Bueno, ¿esto por qué se les menciona? Porque es parte de lo que es el entorno que vive cualquier tipo de empresa. Entonces, si se dan cuenta, sucede que la empresa va a estar lidiando con muchas situaciones que tienen que ver con el personal. Y es ahí cuando nosotros tenemos que hacer algo para que pues, el personal sea pues, obviamente muy, se puede decir que esté contento en las actividades que realice. Por eso, pues si analizamos estos puntos, es precisamente para saber exactamente cómo voy a operar con él. También están en función de la calidad del trabajo, la calificación del trabajo que se le da, la posibilidad de iniciativa. Hay algunas empresas que ni siquiera les dan posibilidad de hacer ciertas cosas, ciertos cambios. La dirección de la actividad, el grado de conjunción entre concepción y ejecución, el interés de los trabajadores en su actividad, ¿no? Y los mecánicos, que son factores de riesgos que los medios de trabajo representan entre sí mismos, como seguridad en la construcción, salidas de emergencia, que es muy importante que también ustedes supervisen como tal, pisos, paredes, techos, escaleras, rampas, estivas, instalaciones eléctricas y de gas, otras fuentes de energía, equipo contra incendio, maquinaria.
dispositivos de seguridad, avisos, herramientas manuales, baños y regaderas. Todos estos factores también repercuten en las actividades del personal. Y bueno, entonces, ¿por qué fue todo este panorama? Porque si yo tengo las mejores condiciones para el trabajador, no voy a tener ningún problema en que realice adecuadamente sus funciones. Y es ahí donde entra precisamente el sistema de incentivo. Es donde ahí vemos que sí requiero de sistemas de incentivos para que ejecuten adecuadamente ciertas acciones. Entonces, dentro del sistema de incentivos basado en acciones, mencionan mucho como incentivo la remuneración económica, una parte importante, ¿no? La remuneración económica directa va a consistir en el pago que recibe un empleado como sueldos, salarios, bonos o comisiones. Y es ahí donde, pues, obviamente, si las condiciones que les mencionaba anteriormente dentro de la empresa son las más adecuadas y aparte su sistema de incentivo es adecuado con un salario justo de acuerdo a las condiciones, pues obviamente el trabajador va a estar contento y va a realizar adecuadamente cada una de sus actividades. El detalle es que en muchas de las ocasiones de lo que habíamos mencionado, no cumple adecuadamente las condiciones de empresa en cuestiones de seguridad, higiene, controles, no lo maneja a veces, pero su remuneración económica es buena, es bastante buena. Y resulta que a pesar de ello no se quedan. ¿Por qué? Porque recuerden que va a la par. Yo necesariamente he visto, por ejemplo, muchos ingenieros que a pesar de que les pagan un buen salario, prefieren salirse de una empresa. ¿Por qué? Porque las condiciones no son las adecuadas. Y eso también llega a pasar. Como dice Noemí, un trabajador contento aumenta su productividad. Por supuesto que sí. Y no solamente son las condiciones por una remuneración económica. Tiene que ver condiciones, como dice Vianney, de un ambiente laboral, una buena seguridad en la persona, un buen ambiente con todos sus compañeros, un clima organizacional adecuado. Entonces, el sistema de incentivo también tiene que ver con eso, no solamente con el dinero. Y es ahí donde muchas de las ocasiones se confunden algunos. ¿Y qué sucede? El incentivo también tiene que ver con reconocimientos que se le da al trabajador. Y es ahí donde viene esa acción, ¿no? Mientras que la remuneración económica indirecta se va a referir a las prestaciones presentadas o gozadas como vacaciones, seguros y servicios. Entonces, imagínense, si estoy en una gran empresa con las mejores condiciones en cuestiones de ambiente laboral, más aparte de la remuneración económica, tanto directa como indirecta, me están ofreciendo, por supuesto que me voy a quedar. Voy a hacer un plan de carrera ahí, pero porque sí se está manejando adecuadamente. El detalle con respecto a esto es que no siempre es así, ¿verdad? Ajá. No siempre es así. Pasa una cosa o pasa la otra. Y bueno, pues esa es una de las situaciones que provoca que haya una rotación de personal. Esa es una realidad también, ¿no? Y bueno, es una relación de intercambio, ya que los empleados cambian de trabajo y de lealtad por remuneraciones económicas. Y vean ustedes, ¿cuántos de ustedes nos han cambiado de trabajo? Y por eso dice de lealtad por remuneración económica y no económica. Y hay por eso dos tipos de remuneración económica, tanto la directa como la indirecta, que ahorita les mencioné. Pero es lo que les digo, si a ustedes se les pregunta cuántas veces han cambiado de trabajos, algunos me van a decir que han cambiado como 3 veces, otros como 2 veces, ¿no? Pero ¿por qué motivo? Muchas de las veces no es por la remuneración económica, sino por ambientes laborales, como dice Vianney. Y ojo, algunos sí se cambian por la remuneración económica, aunque puede generar mayor cantidad de presión.
Y ojo, otros tienen una muy buena remuneración económica, pero como el nivel de estrés es demasiado elevado, mejor dicen, no sigo, nada más es prácticamente estoy ganando dinero para comprar mis pastillas. Y eso también llega a pasar. Sí, por supuesto, más dinero, más trabajo, o puede ser, Vianey, que genere mayor cantidad de estrés. Entonces, el incentivo tiene que tener otros factores, y otros factores son cuestiones de el ambiente laboral, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ejercicio de la remuneración? Pues es establecer un sistema de recompensas que sea equitativo, no que sea para unos cuantos también, tanto para el empleador como para el empleado. O sea, ¿cuál es la recompensa? O sea, yo te voy a remunerar, pero ¿qué me vas a dar tú a cambio? Tiene que haber un equilibrio para que sea ganar a ganar. Y es ahí donde pues ustedes con su trabajo pues tienen que demostrar muchas cosas. Y al momento de demostrar que su desempeño es el más adecuado, por supuesto que se les va a remunerar. Pero ojo, aquí viene lo contrario. Hay empresas que saben que ustedes tienen un movimiento, un talento bastante adecuado y pues prácticamente hacen muchas cosas dentro de lo que es la empresa y resulta que a pesar de eso no les aumentan el salario. Si llega a pasar, les digo. Pero cuando sea eso, quiere decir que no es el mejor trabajo como tal y es ahí donde ustedes van a buscar nuevas alternativas y van a buscar una oportunidad donde los valoren mucho más. Por eso dice que los expertos postulan que la compensación por remuneración debe contemplar 7 criterios básicamente, que son los siguientes: que sea una compensación adecuada, por supuesto, que sea, por supuesto, equitativa, costeable, segura, equilibrada, por supuesto, también, estimulante y que sea aceptable por los empleados. Y donde se reconozca, como dice Raquel, el trabajo que se está haciendo. No que algunos, pues, ya ha llegado a pasar que ven, están luche y luche, se esfuerzan por la empresa y ni siquiera les dicen gracias. Ni siquiera, muy bien, ya terminaste, adiós. Sí les llega a pasar. Entonces, ¿qué tiene que suceder aquí? Pues dense cuenta de que los trabajos tienen que ser valorados también por los propios directivos. Y es por eso que lo que les decía, algunos han tenido 3, 4 trabajos por la situación de que no se les da ese reconocimiento que se espera, Raquel. Y buscan nuevas alternativas, y cuando buscan nuevas alternativas, se dan cuenta pues de que el panorama es diferente en otras, mucho mejor. Pero ha tocado también que cambian a otro y sale peor, ¿no? O sea, ha habido de todo. Pero aquí lo importante es que vean que pues, la remuneración es muy importante y la remuneración tiene también que ver con el reconocimiento que ustedes les dan. Dentro de este panorama, pues entra la fuerza laboral internacional dentro de las remuneraciones y dentro de lo que son los incentivos que les van dando. Y entonces los empleadores han llevado a los centros de trabajo mano de obra barata y lo hacen precisamente para no pagar más. Desde que se construyeron las pirámides, como dice aquí, ¿no? Sin embargo, aparecen siempre fuerzas de resistencia que tratan de imponer un equilibrio en el ambiente laboral. Hay temas relevantes que inciden en las estrategias de compensación de las organizaciones que compiten en el mercado mundial. Por ejemplo, diferencias salariales mundiales que rayan en la exageración. En pocas palabras, en muchas ocasiones, vean cómo se maneja. Si están en México, pues saben más o menos el salario mensual que se percibe, pero ese salario mensual en algunas ocasiones aquí en México
pues representa una cantidad para cubrir al menos 2,5 canastas básicas, ¿no? Pero si ustedes están en Perú, la jornada laboral es mucho más larga y el salario no siempre es el más adecuado. Váyanse a Ecuador, váyanse a Venezuela y vean cómo es la remuneración. Y aquí lo importante para saber exactamente quién gana más o quién gana menos, simplemente con un salario mensual, decir para qué les va a servir. Porque como hay una diferencia de monedas, pues ahí pueden decir, ok, yo gano mensual tantos pesos, ¿no? Por ejemplo, pesos, colombianos, pero ¿para qué me alcanza? Entonces, es ahí donde tienen que evaluar ustedes qué tanto realmente se está ganando. Dice Noemí que tan solo aquí en México las empresas que se van a provincia contratan a gente local con el menor salario, pero la productividad no es la misma, por supuesto, y es derivado a ese tipo de condiciones de salario. Sí, entonces utiliza mucho las empresas ese tipo de situaciones y por eso pues no es tan efectiva. ¿Qué ha sucedido en algunos otros lugares? Por ejemplo, cuando hablamos de la industria automotriz, aquí en México en particular, el salario para empleados de la industria automotriz ahora sí es muy bien remunerado. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que México es uno de los principales en cuestiones de manufactura automotriz. Son expertos en esas áreas. Entonces, ya no les pueden pagar con salarios bajos. Y es ahí donde viene esa parte de la fuerza laboral. Y ojo, las empresas que hacen también un traslado de empleados nacionales al extranjero para que pues salga mucho más barato y que estos le enseñen a otros precisamente a laborar. O el empleo de gerentes y trabajadores locales en el extranjero y traer empleados extranjeros para capacitarlos y trabajar. Todo esto la hacen como parte de una estrategia dentro de lo que son las empresas para, pues obviamente, manejar un salario mucho más bajo. Pero no, o sea, no es tan buena en algunas ocasiones, pues el incentivo. Y es ahí donde, pues prácticamente, pues toman decisiones también los empleados para determinar si estas son las más adecuadas o no. Y es ahí donde viene el problema, ¿no? Entonces, hay que ver los que, por ejemplo, que quieren venir aquí a México del extranjero a quedarse ya a vivir y a trabajar, pues tienen que saber perfectamente bien si las condiciones de México se amoldan a las necesidades que se tienen. Sí, entonces va a depender de cada lugar, ¿no? Pero no es como no son los mismos salarios, tenemos que ver si realmente el salario que tienen unos, pues es prácticamente similar al salario que tienen en México como tal, ¿no? Entonces, todo ese panorama, pues es el que genera precisamente ese incentivo como tal, ¿no? Y esto, pues, ¿qué hacen las empresas para incentivar a la gente? Empiezan a parte de la campaña de motivación empresarial. Entonces, todas las empresas están empeñadas en producir más, por supuesto, y mejor en un mundo competitivo y globalizado. La alta gerencia de las organizaciones tiene que recurrir a todos los medios disponibles para cumplir con sus objetivos. Y la mejor manera de decir, bueno, en lugar de remunerarlos como debería de ser, mandan al personal a cursos de motivación. Pero muchas de las veces esos cursos de motivación, si no se tiene esa remuneración, tampoco va a funcionar, porque al final de cuentas el incentivo es la parte más importante. Y es ahí donde entra el detalle, ¿no? Es decir, todos podemos, ustedes pueden hacerlo, somos lo mejor, somos los número uno. Sí, pero si no está el incentivo adecuado, no sirve. Y es ahí donde viene el detalle, ¿no? ¿Qué me vas a dar, no?
Entonces, las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal se constituyen como el factor más importante que permita coadyuvar al logro de los objetivos empresariales y al desarrollo personal de los trabajadores. Dentro de este campo existen complejos procesos que intervienen, tales como la capacitación, se le tiene que dar siempre, la remuneración, que era lo que decíamos, una condición de trabajo adecuada, la motivación que yo le voy a dar, el clima organizacional que sea bastante atractivo con toda la gente, unas buenas relaciones humanas, políticas de contratación, porque ¿qué tal si mi política de contratación es simplemente temporal? Pues va a llegar un momento que termina mi periodo de contratación y ahora ¿qué hago? ¿Y qué provoca ese tipo de política de contratación? Una súper gran incertidumbre. Y dice uno, bueno, cuando está joven no hay ningún problema que la política de contratación sea de esa forma. Pero si una persona ya es grande, lo único que busca es una política de contratación que le genera un plan de carrera y que pues ya prácticamente ahí se jubile, ¿no? Si lo vemos de esa forma, ¿no? La otra es la seguridad, que les brinde esa seguridad al personal de que donde está no lo van a correr, por ejemplo, o que va a tener todas las condiciones adecuadas para estar ahí. Liderazgo y sistemas de recompensas. Entonces, si yo no cumplo esto como empresa, no voy a asegurarlos. No voy a poder con esa carga porque no la estoy cumpliendo y empiezo a rotar. Y al rotar personal, empezar a irse el personal es una consecuencia porque no estoy cumpliendo con lo que se necesita para mantener al personal. Y entonces me va a salir a mí como empresa mucho más caro contratar nuevo personal, capacitarlo y volver desde cero. Y por eso tienden a incumplir estas empresas en la entrega de sus productos a otras o al cliente como tal, ¿no? Entonces, todos esos detalles se tienen que corregir, ¿ok? Vamos bien hasta el momento. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, por eso, en la definición de la motivación dice que está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. En pocas palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. Sí, sí, claro que sí. Les voy a compartir la presentación sin problema, Carlos. Ahorita que termine, se las paso. Entonces, yo necesariamente para poder alcanzar estas metas, tengo que estar motivado. Y muchas de las veces la motivación tiene que ver con esas remuneraciones. Si no hay una remuneración de por medio, sí, sí lo voy a hacer, pero no voy a hacer un resultado al 100% como tal. Y es ahí donde viene la situación, porque muchas de las veces que estábamos hablando de estudios de tiempos y movimientos, no llega a tener los resultados tan esperados como tal, porque pues nada más tenemos a la gente como caballito de batalla. Pero ¿en qué le estoy apoyando yo a la gente? Y es ahí donde cambia esa parte de la motivación. Y si vemos la motivación como necesidad, esta exige necesariamente que haya alguna necesidad de cualquier tipo de grado. Esta puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo. Siempre que esté motivado a algo, se considera que ese algo es necesario o conveniente. La motivación es el lazo que une o lleva a esa acción a satisfacer esa necesidad o conveniencia, o bien a dejar de hacerlo. Entonces, cuando vemos esta parte,
Nosotros como ingenieros tenemos que visualizar que la gente esté motivada y también identificar cuando no, preguntarles. Recuerden que uno de los temas importantes es que debemos de ser muy empáticos con la gente. Y para esa parte de empático, tiene que ver esta parte si la gente está motivada para realizar ciertas acciones. Y si no, saber el por qué no está motivado, ¿no? Y con esas inquietudes, ustedes llevarlas y saber cómo manejarlas en sí. Entonces, motivos para la motivación, pues los motivos pueden agruparse en diversas categorías. En primer lugar, figuran los motivos racionales y los emocionales. Los motivos pueden ser egocéntricos o altruistas. Los motivos pueden ser también de atracción o de rechazo, según muevan a hacer algo en favor de los demás o a dejar de hacer algo que se están realizando o que podría hacerse, ¿no? Para esto viene esta parte, ¿no? ¿Para qué motivar? Pues porque tenemos que cumplir ciertos objetivos, ¿no? Y para tener esos objetivos es la satisfacción del desempeño y la integración de un compromiso. Entonces, la única manera para integrar esos compromisos y que haya un buen desempeño es porque estoy buscando una manera para que ellos se esfuercen mucho más. Entonces, si vemos en la parte de estudios de tiempos, nosotros calculábamos un promedio de cómo podían trabajar. Pero en ese caso, si yo ya tengo esos datos en sí, ahora, ¿cómo hago para que mejoren todavía mucho más? Que lo hagan en menor tiempo. Necesariamente tiene que haber una motivación. Y la motivación, ustedes como líderes se la tienen que dar, ¿sí? De ustedes está que la gente, por supuesto, esté bien motivada para realizar ciertas cosas. Entonces, los tipos de motivación, de acuerdo con esto, son motivación intrínseca, que surge dentro del sujeto, obedece a motivos internos, por ejemplo, deseos de aprender para saber. Muchos les gusta eso. Y es parte de un incentivo, ¿eh? Esta parte. Necesidad de hacer bien las cosas por satisfacción propia. Entonces, saber que lo estoy haciendo bien, me gusta, ¿no? Sí, y ahí es muy importante esa parte, ¿no? La motivación es extrínseca, que se estimula desde el exterior ofreciendo recompensas. Llegar a tiempo al trabajo, ¿qué recompensa van a tener? Que no necesariamente tendría que ser esa, ¿verdad? Porque sería parte ya de un contrato. Pero muchas de las veces decir, ah, pues tú fuiste uno de los que llegaste siempre a tiempo, pues vamos a recompensarte con algo. Ojo, no estamos hablando de dinero, sino con algo muy sencillo. Hasta por como les decía, con un reconocimiento en papel es suficiente. Y lo que me decía, ¿no? El empleado del mes, pues ¿por qué no? Y en este caso dice, bueno, para ganar un bono de puntualidad, pero no necesariamente tiene que ser un bono por puntualidad porque es parte de, pero sí motivarlo a que siga manejando. Entonces, tienen que buscar una estrategia como tal para eso, ¿no? Por ejemplo, Walmart que ponen su foto y también lo hace Costco y Office Depot, muchas lo llegan a hacer con la fotografía, pero simplemente por el hecho de que aparece su foto, algunos dicen, miren, ese soy yo. Luego empieza a reconocer la gente, también los clientes. Dice, en mi trabajo me dan un bono, nos dan un bono de puntualidad y siempre mi jefe nos dice, ¿quién les paga por llegar a su hora? Pues sí, sí, esa es una realidad, ¿no? Carlos. A mí me dan bono de puntualidad mensual. Miren, también a Raquel le dan bono por puntualidad. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Remuneraciones. Esas son las remuneraciones como tal. Entonces, es parte motivante porque lo van a seguir haciendo. Entonces, si está en la empresa dar esos bonos de puntualidad, pues ¿por qué no? El detalle es que si llega una nueva administración y les dice, ¿qué creen? A partir de mañana ya no existe ese bono de puntualidad, porque las políticas dentro de la empresa son de que de todos modos ustedes tienen que llegar a tiempo.
¿Qué va a pasar con ustedes si les dicen así, Raquel o Giovanni? Se van a poner a llorar, van a decir, pero si llega a pasar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hay cambios de administraciones. Sí, sí, y entonces eso llega a suceder, ¿no? Pero no quiere decir que con eso, pues, ustedes no sigan motivados. Puede provocar mayor cantidad de rotación de personal, por supuesto, también, ¿no? Entonces, tenemos que ver los pros y los contras, ¿no? Y saber que es una compensación que les dan en ese momento, pero casi siempre llegan nuevas administraciones, hacen cambios y no siempre son positivos o negativos, ¿no? Ya depende. Sí, Noemí, sí llega a pasar. Entonces, puede tener también consecuencias esa parte, ¿no? Por consecuencias negativas. Entonces, los tipos de motivos son motivos, por ejemplo, no aprendidos, el hambre, la sed, la necesidad de conservar la temperatura corporal, que era lo que les decía en el estudio de trabajo, las necesidades de recuperar las energías perdidas a través del descanso, que eran las tolerancias que vimos, pues son motivos no aprendidos, pero que son necesarios tener. Motivos aprendidos, necesidad de poder, todos queremos crecer, ¿no? Necesidad de prestigio, que me reconozca mi trabajo, también son aprendidos. Necesidad de estatus, también es muy importante, ¿no? Y motivos combinados como el deseo sexual, el comportamiento materno, la necesidad de bienestar de contacto, por supuesto que también, ¿no? Entonces, todos estos son importantes para su mejor desempeño. Y es ahí donde entra precisamente todo lo que vimos en la ingeniería de métodos. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con la gente, van a tener a cargo gente y van a ver que si ustedes quieren mejorar las condiciones de un trabajador o quieren que el trabajador esté motivado, revisen estos puntos y van a darse cuenta que todos tenemos necesidades. Y si yo busco la manera de apoyarlos con esto, por supuesto que van a tener mayor cantidad de éxito, porque se vuelven empáticos ante ellos. Esa es la parte importante. Y por eso, para el proceso de la motivación tiene que haber un estímulo. Y el estímulo va pegado con las necesidades que quieran. Las necesidades buscan los deseos. Los deseos va a generar que cumplan con los objetivos. Y obviamente, pues van a lograr los objetivos y satisfacer sus propias necesidades también. Y es ahí cuando vemos esa parte. Pero tiene que haber un estímulo. ¿Qué me van a dar? ¿Qué voy a hacer para que yo mejore? Pero si nada más me dicen, no, pues te lo juro que te voy a pagar y nunca les pagan, pues obviamente van a estar totalmente desmotivados. Que les juro que les voy a aumentar el salario. Sí, y si no llega, rompe el esquema. Y es ahí donde viene el problema también. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado también con las palabras que les vayan a decir a sus trabajadores. No se les ocurra, esto es muy importante saberlo, nunca les digan a un trabajador en cuestiones de que les van a dar algo si mejoran sus condiciones, o bueno, si obviamente realizan ciertas actividades, si no está esa parte obviamente ya estipulada, que les prometan, que sean falsas promesas. Entonces, si no se puede, no lo digan, porque si no los van a desmotivar más. Entonces, solamente hagan un estímulo cuando sepan que realmente se les puede ofrecer. Mientras tanto, no lo hagan porque cometen el error y pues va a haber mayor cantidad de molestia. Ah, exactamente, Klinger. Ese es el detalle que dice que nos dijeron a nosotros que nos iban a pagar más, ¿no? Pero solo fue palabra. Y al final de cuentas, eso, en lugar de ayudar, pues, va a ser contraproducente, porque ya no les van a creer. Y entonces, ¿qué pasa con el fenómeno? Pues como que tú me pagas y como que yo trabajo.
pero es una situación por una consecuencia de no saber manejar adecuadamente esta parte, estos puntos. Y bueno, sentirse motivado significa identificarse con el fin y por el contrario, sentirse desmotivado, todos se animaron y al final de cuentas empezaron a sentirse desmotivados porque representa la pérdida de su interés y del significado del objetivo. Pues rompieron el esquema. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Pues empieza la gente pues a no dar al 100% porque saben que de todos modos no les cumplieron. Entonces, por eso les digo, si no está en sus manos realizar ciertas cosas, mejor no la digan. No motiven a la gente con falsas promesas. Y es mejor decir pues lo que es, ¿no? Sí, entonces, muy importante saber esa parte. Y el ciclo motivacional, si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes: homeostasis, un estado de equilibrio, un estímulo, que ya lo mencionamos, que es cuando aparece un estímulo y generan ustedes una necesidad, y la necesidad, esta necesidad insatisfecha aún provoca un estado de tensión. Entonces, ese estado de tensión, pues puede provocar que pues, realmente pues, se pueda desarrollar como tal, pero depende mucho de que si se llegue a cumplir en sí. Ese estado de tensión, la tensión produce un impulso que da lugar a un comportamiento o una acción. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha necesidad y alcanza el objetivo satisfactoriamente. Y la satisfacción, si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio hasta que otro estímulo se presente. Y dentro del aprendizaje de la motivación, el mecanismo por el cual la sociedad moldea a las personas a comportarse de una determinada manera se da de la siguiente manera. El estímulo se activa, la persona responde ante este estímulo, por supuesto, que era lo que le pasaba a Klinger. La sociedad, por intermedio de un miembro con mayor jerarquía, padre, jefe, sacerdote, depende, trata de enseñar, juzga el comportamiento y decide si este será adecuado. Y bueno, y ahí es donde viene la recompensa o premio, incentivo o premio que se otorga de ser positivo. Si se juzga inadecuado, proporciona una sanción, castigo, ¿no? Y la recompensa aumenta la probabilidad de que en el futuro, ante estímulos semejantes, se repita la respuesta prefijada. El castigo es menos efectivo, disminuye la probabilidad de que se repita ese comportamiento ante estímulos semejantes. Y el aprendizaje consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales de conducta. Pero, por ejemplo, lo que decía Klinger, al momento de tener esa parte y no se cumplió, pues empezó a desmotivar a la gente y empieza a ver esa parte de que las conductas van a cambiar porque desmotivaron a la gente. ¿Y ahora cómo lo resuelvo? Y es una de las situaciones que muchas de las veces recurrían a, te prometo de que si cumples con la meta, se te va a dar una remuneración económica. Y si no, entonces nunca hagan esas falsas promesas. ¿Ok? Para que estén al pendiente de ello. ¿Ok? Bueno, pues dudas sobre todo este panorama, dudas sobre todo ello. En lo que yo bajo esto, muy bien, Noemi. Entonces, recuerden, muy importante su papel que van a tener ustedes, porque ustedes va a recaer ese desempeño que tienen que tener
como tal con sus trabajadores. Entonces, no emocionen a la gente si no pueden. Entonces, traten de ser lo más directos, lo más concreto, lo que realmente está en sus manos hacer. Es muy importante saber eso. Y si se puede, que bien, si no, pues ni modo, pues decirles también la verdad, decir, ¿sabes qué? Es que no se va a poder porque tenemos estas condiciones, pero voy a pelear para que la tengan y que sepan que ustedes están peleando con esa parte, ¿no? Entonces, es muy importante llevarlo de esa forma, pero nunca les digan, sí, sí, te vamos a pagar más, no te preocupes. Y si luego no, ¿sí? Entonces, ese es el detalle. Muy bien. Les voy a pasar la presentación para que tengan la información. Aquí está la presentación para que la puedan ver. Sí, siempre y cuando también ser nuestra palabra al momento. Sí, porque en ustedes está, ustedes son los que van a estar enfrente de la gente y en ustedes va a recaer la responsabilidad si pues, no cumplen con ese punto, ¿no? Ese es el detalle. O internamente, de vez en cuando, un desayuno el fin de semana o salir a horas más temprano en lo que la dirección autoriza incentivos. Exactamente. Es más, Noemí, en algunos casos, algunas empresas dicen cuando cumplan con los objetivos como tal, les dan a algunos un día de descanso de más y les van rotando para que tengan un día de descanso si cumplen con los objetivos. A uno semanalmente, ¿no? Pero de todos modos, para ellos es un motivante. O como dicen, pues ¿saben qué? Pues ya terminaron 2 horas antes, salida, ¿no? O algo por el estilo, pero lo importante es motivarlos para que ellos tengan esa parte. O a veces, ¿saben qué ha sido? Decir, invita a tu familia a la empresa y les hacen un recorrido a la empresa. Ese es el problema, Klinger. Esa es una situación bastante mala. Y eso muchas de las veces hace de que busques nuevas alternativas. Eso es una mala práctica y no debería de ser nunca. Pero desafortunadamente lo aprovechan las empresas y ha llegado a pasar de que hay empresas que les deben mucho a sus trabajadores y prefieren desaparecer y no pagarles. Sí ha llegado a pasar, pero es una mala práctica, pero bueno, sí la manejan algunas. Exactamente, bien, y actividades deportivas, culturales, eso los motiva mucho. Eso es muy buena. Pónganle ustedes a la práctica también esa parte. No, está mal eso, Tinker. No, 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 no. Ahí debería de haber hasta denuncias. No, no, no puede ser posible que 3 meses sin paga, pues no. Aquí algunas empresas que son pequeñas llegan a dejar de pagarles a lo mucho una quincena, pero no meses. No, no, no. Ahí sí tengan cuidado con eso. Y si no, busquen nuevas alternativas. Pero no, no es justo para ustedes. Difícil situación, pero muy bien, muy bien. Bueno, pues espero que les haya gustado de lo que es este tema en particular. Y espero también que les haya gustado la materia, pues prácticamente estuvimos las 7 semanas trabajando con ustedes y bueno, espero que les haya gustado el desempeño que tuve dentro de lo que es esta materia y pues ya saben, cualquier cosa estoy a sus órdenes, espero verlos en otra materia también y de todos modos, cualquier cosa, pues también estoy en las clases particulares. Cuando quieran una clase particular, con mucho gusto ahí estaré atendiéndolos. Espero que sí, Carlos, espero que sí. Vamos a esperar la asignación docente, entonces esperemos que sí. Así es, Vianney, es muy interesante la ingeniería de métodos. Obviamente la tienen que ver mucho más completa ustedes,
pero es parte de lo que vimos, es la parte fundamental para su desempeño en sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos, que tengan igualmente una excelente noche y estaremos viéndonos en otra sesión o en otra materia en particular en sí. Cuídense mucho, que la pasen muy bien. Gracias, Gracias. buenas noches. Buenas noches, Nami. Cuídate mucho. Gracias. Clint. Gracias, Clinker. Cuídate mucho. También David, Edison, Guido, Josué, Juan, María Raquel, Noemí, Romario, Vianey, Wilson, Jorman, Guido, David, ya los dije, José, Juan. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos el próximo semestre. Cuídate mucho, Romario. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.